Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Interna y Medicina Crítica, Terapia Intensiva, Maestría en Gerencia Hospitalaria, docente universitario de pre y posgrado en Atención Clínica del Paciente Adulto, Cuidados perioperatorios y de recuperación posterior a hospitalizaciones prolongadas. La inteligencia artificial convive en la actualidad con los médicos y promete crecer hasta desplazar a los humanos de esta profesión. Sin embargo, el humanismo inherente a esta ciencia parece ser el principal, pero no el único obstáculo que tendrá en su camino. Damos la bienvenida al doctor Jerónimo Casanello Panchana. Bien. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Agradezco obviamente a la Asociación de Gerentes de Servicios de Salud del Ecuador. Agradezco a los que están ustedes participando de sus hogares o de sus oficinas en esta jornada. Y una de las cosas que más quiero recalcar es que para mí es una oportunidad muy valiosa de poder ser el villano de la jornada. Tratar de buscar limitaciones a todas las novedades que hemos visto en la aplicación, sobre todo de la inteligencia artificial. Y quisiera no dilatarme mucho en esto e ir directamente a las diapositivas. Vamos a las imágenes. Bien. Precisamente ahora que escuchaba las noticias, una de las cosas que llamaba la atención de lo que está ocurriendo en este momento son la nueva carrera que tienen las potencias mundiales por llegar a Marte. Y si bien es cierto, una parte mía anhela que eso ocurra, probablemente estoy seguro que yo no he de sacar un beneficio directo, por lo menos de eso, así que comencé a buscarle los peros y sus limitaciones. Sin embargo, me acordé que teníamos que dar esta charla y obviamente lo que quería ver es las limitaciones que tiene la inteligencia artificial para ojalá en un futuro que estemos en el espacio, no yo probablemente, podamos evitar que ocurra lo de la película Odisea del Espacio 2001. Así que bueno, comencemos. Ya hace algún tiempo, en el 2011, en el famoso programa de concursos de conocimientos en Estados Unidos Jeopardy, una computadora Thomas J. Watson de la IBM venció por primera vez a dos seres humanos que tenían vasta experiencia en conocimientos, lo cual marcaba la primera victoria a nivel de conocimientos amplios de una inteligencia no natural a la de los seres humanos, obviamente, ¿no? Había ocurrido ya algo en algún antecedente con lo que pasaba en el ajedrez, cuando una computadora pudo vencer a un campeón mundial, y ahora lo veíamos en la materia del conocimiento, preguntando obviamente el libro del autor de la novela Drácula, ¿no? Bram Stoker. Y esto era un punto de inicio. Pero bueno, en la actualidad la inteligencia artificial la vivimos todos los días. Ya está con nosotros, la podemos ver en una aplicación ya directamente, incluso en la parte de salud o médica, incluyendo pudiendo seleccionar los embriones que vamos a tener, poder ver si existe una interpretación de enfermedades en los neonatos desde una etapa precoz, o podemos tener un dispositivo electrónico que, como Alexa en Estados Unidos, por ejemplo, o Siri en algunos otros, que tal vez ya nos pueden incluso ir avisando de ciertas conductas a nivel de nuestros cuidados en la salud, así como también vamos a poder ver los dispositivos como un reloj que nos manda la información, o de hecho se la envía ya directamente a nuestros cardiólogos y nos advierte también si hay la presencia tal vez de una arritmia grave y por qué no también de un infarto. Son realidades. Podemos ver cómo también los chatbots pueden ser utilizados obviamente para el cuidado de la salud mental. Asimismo, como los servicios de ambulancia se anticipan incluso ya la llegada hacia un hospital y comunican de hecho con un grado de certeza muy amplio de que estamos atendiendo o que vamos a tener que recibir en nuestros hospitales un infarto agudo del miocardio o un stroke, por ejemplo, ¿no? Ya hay esa comunicación. E indudablemente ciertas especialidades médicas donde más se ha podido probar la utilidad de la inteligencia artificial en cuanto al diagnóstico son sin duda la dermatología, la radiología, los estudios anatomopatológicos e inclusive en detección de cáncer, como por ejemplo con estudios seriados de mamografías en etapas tempranas,
o asimismo, por ejemplo, el estudio retinial para detectar una retinopatía diabética, enfermedad de por sí ya sumamente común. Es decir, ya comenzamos a ver sus aplicaciones, dentro de poco las voy a volver a mencionar con ciertas consideraciones que hay que tener de las mismas, pero son realidades día a día. Segundo, obviamente, mejorar el monitoreo y la seguridad de los pacientes cuando ya se encuentran en el ámbito hospitalario, además de obtener datos cada vez mucho mejores e inclusive de llegar a predecir la mortalidad durante la estancia hospitalaria. Como ustedes ven, podemos tener este rango que va desde el nacimiento o antes del nacimiento de hecho hasta posterior en la etapa evolutiva del ser humano y llegar incluso a su muerte, ¿no? Ya lo estamos viviendo. Ahora, la importancia es que el universo de lo que implica inteligencia artificial es mucho más amplio de lo que estamos actualmente viviendo, o es mucho más amplio de solo decir inteligencia artificial. Es así que tenemos factores que ya comienzan a interactuar con las estadísticas, con las bases de datos que disponemos, a comenzar a crear y a interpretar y explotar esos mismos bases de datos, así como su punto central en el aprendizaje de las máquinas, el famoso Deep Learning. Estas máquinas comienzan obviamente a aprender a medida que más los exponemos a información y comienzan a sacar sus conclusiones, los cuales obviamente se basan mucho en reconocer patrones y en formular o reconocer los algoritmos programados en un primer momento. Es la forma como esto interactúa, pero en realidad comienza a ser ya mucho más amplio y comenzamos a ver cómo cada una de estas partes va a tener obviamente una implicación vital en el normal desarrollo o lo que se construirá a futuro sobre la inteligencia artificial. Ya nosotros en medicina tenemos diversos campos que la estamos empleando. Tenemos en el desarrollo de drogas, diagnóstico de enfermedades, análisis de planes de salud. Vamos a tener monitoreo asimismo de la salud o una consulta digital con un ser artificial, inclusive o ya por computadora. Hay programas que uno mete la información y obviamente les da un probable diagnóstico de lo que tienen. Ya hace algunos años existe eso. Tratamientos quirúrgicos que obviamente de a poco ya se están permitiendo a que sea la inteligencia artificial la que comience a tener cada vez más participación, tratando de ver si en algún futuro llega a dominarlo y ser ella quien lo realice de manera absolutamente completa. El manejo de datos médicos, ahora está muy en boga ver cursos o especialidades o masterados o diplomados del famoso Big Data en salud, ¿no? Y se basa de esto, de poder ver toda esa información médica como la que se está recogiendo actualmente en la pandemia del COVID y poder darle una utilidad obviamente mucho más amplia. También la medicina personalizada y obviamente los tratamientos médicos en general. Aquí en medicina personalizada y tratamientos dirigidos comenzamos a hablar también de la medicina de precisión o los tratamientos de precisión, buscar targets precisos, buscar enfermedades concretas en los cuales podemos identificar dónde está el sitio a ser tratado sin tener que afectar a todo el organismo. Una de las especialidades que más se nutre de esto obviamente es la oncología. Bien, dentro mismo del campo de la bioética, de la biomedicina, y de la parte ya médica pura, encontramos que hay todavía un puente que hay que atravesar entre la parte de investigación que ya se está realizando a través de inteligencia artificial hacia obviamente la práctica médica, ¿no? La práctica clínica. Entonces teníamos lo que hemos más o menos en parte mencionado, experimentos que ya se hacen de manera automática, así como la recolección de datos de manera automática al ingresarlos en una historia clínica electrónica, pasan ya a ser recopilados de manera automática esto. La anotación de función genética, la transcripción o prescripción de factores de fijación, sitios a nivel celular. También la estimulación molecular y las dinámicas moleculares son parte de esta investigación que se está llevando a cabo. Es decir, esto tiene mucho que ver, sobre todo estas últimas partes, con lo que es investigar los targets o medicina de precisión, es decir, saber exactamente dónde vamos a actuar. En medio tenemos que cada vez se descubren más biomarcadores. Tenemos obviamente la priorización de las drogas que van a actuar sobre esos targets u objetivos que hemos mencionado anteriormente. El descubrir nuevas drogas, el ver nuevos propósitos de drogas que se habían quedado tal vez un poco abandonadas o que se sacan a la luz ahora y se descubren que sirven para muchas cosas más, predecir la toxicidad química o inclusive ver variantes o cambios genéticos. Y en la clínica práctica lo mencionamos, diagnóstico, interpretación de genomas, tratamiento, cirugía automatizada, monitoreo del paciente y estratificación del riesgo y prevención primaria. Esto ya lo estamos viviendo en el día a día.
Bien, aquí nos vamos a ampliar un poquito más y podemos entender que, si bien es cierto, la inteligencia artificial ya la tenemos en toda nuestra etapa de vida, no importa cuál sea esta, y que ha logrado obviamente avances importantes, no todos los avances han llegado igual todavía al mismo objetivo. Y podemos comenzar mencionando situaciones en las cuales la inteligencia artificial actualmente se muestra superior a lo que un ser humano pudiera reconocer. Sobre todo aquellos que son análisis, por ejemplo, serológicos, en el cual se pueden permitir diagnósticos o crear alertas, o como por ejemplo la interacción entre drogas. Esto, una inteligencia artificial es superior al ser humano. Se mete la información, obviamente, tienen la capacidad de reconocer interacciones entre drogas de forma mucho más veloz y más rápida, y de hecho hay programas ya que incluso podemos tener en nuestros celulares, en el cual uno indica qué medicamentos está recibiendo un paciente y sale cuáles son los problemas de interacciones, ¿no? Ya tenemos una ventaja muy superior, obviamente, a la que podemos hacer nosotros. Existen otras situaciones en las cuales están llegando a un grado de experticia, un grado, digamos, de certeza muy comparable o muy similar a la que tiene un experto humano. Y esto es lo que yo me refería hace un momento, en el diagnóstico de patologías, como ocurre en la dermatología, en la anatomía patológica, en la radiología, o diagnósticos, por ejemplo, cáncer de mama. Pero hay que entender que hay algunos problemas todavía en esto. Por ejemplo, en el diagnóstico dermatológico de melanomas, con una imagen, viendo las irregularidades, viendo el tamaño de la lesión en la piel, ese lunarcito raro, irregular, con cambios de colores, midiendo cierto tamaño, obviamente la inteligencia artificial puede diagnosticar. Pero ¿qué ocurre? No tiene todavía un grado superior al experto, puede igualarlo en algunos casos comparando ciertas poblaciones. Se ha visto, por ejemplo, que para la detección de este cáncer de la piel, cuando tienen la presencia de este lunar en una persona con la piel oscura, falla mucho todavía la inteligencia artificial. Obviamente se tendrá que ir perfeccionando, pero hay todavía algo que no se puede evaluar. En imágenes radiológicas, si bien es cierto, es muy bueno actualmente para reconocer la presencia de lesiones nodulares y permitir de esa manera tal vez achicar el grupo y permitirle luego a un experto que pueda eventualmente ir más allá en el diagnóstico, es útil, pero en otras lesiones todavía no es muy factible de utilizar. Es decir, dentro del mundo de la radiología hay zonas que comienzan a explotarse, y en parte es normal porque no se puede abarcar de golpe todo el campo médico. Tendrán que irse viendo primero las patologías más habituales o las lesiones más habituales para permitirle a esta inteligencia no natural que comience de a poco a interpretarlos de mejor manera. Tenemos situaciones en las cuales lo que la inteligencia artificial nos dice es muy útil, pero todavía no superior necesariamente a la del ser humano, y eso ya lo vemos hace muchísimos años, cerca de 20 años, un poco más. Los equipos de electrocardiografía cuentan aparte con un diagnóstico proporcionado con la máquina, por ejemplo. Ese es el ejemplo más claro y más común. Muchas de las veces da información muy certera al paciente, pero siempre es información que tiene que ser revisada por el médico que está a cargo, porque indudablemente no son exactos. Hay que saber además interpretarlo en el contexto adecuado de lo que está ocurriendo con ese paciente. Bien, a nivel de cirugía todavía falta bastante, asimismo como a nivel de tratamiento ya dirigido. Si bien es cierto, se probó inclusive con pacientes con cáncer, ya hay estudios de estos, lastimosamente se terminó viendo que la inteligencia artificial a veces fallaba y sugería a veces terapias teniendo el paciente una contraindicación importante para recibir dicho fármaco. Eso ya fue demostrado, y obviamente se sigue trabajando en perfeccionar el reconocimiento de estas complicaciones y el reconocimiento de estos impedimentos para su aplicación, y me imagino que pronto tendrá que corregirse, pero hasta el día de hoy sigue siendo un problema serio. Lo mismo con la cirugía. La cirugía en la actualidad no hay un equipo que opere realmente solo. Tiene que estar un ser humano o dirigiendo en realidad a distancia, moviendo controles para poder llevar a cabo estos procedimientos, pero cada vez la utilidad, no solo con la máquina Da Vinci, que fue la primera que tiene una aceptación bastante grande a nivel mundial, y en ciertos centros obviamente de Europa y Estados Unidos que la disponen, cada vez forma algo más habitual y algo que en algún momento va a dar obviamente más ayuda a nivel quirúrgico y probablemente más precisión al momento de tener que intervenir un cuerpo humano, ¿no?
Y por último hay algo que todavía no lo logra superar, que vamos a hablar un poco más tarde, que es la parte de apoyo emocional y de estar ahí acompañando al paciente, ¿no? Eso es algo que indudablemente una máquina no tiene hasta este momento. Probablemente nosotros que queremos buscarle absolutamente siempre un punto clave que no vaya a permitir a que la inteligencia artificial nos desplace y no se pronostique lo que en parte dice el libro de Andrés Oppenheimer, que los médicos poco más y quedemos para sostener una mano. Pero evidentemente en eso es lo que probablemente tendremos que ser nuestro fuerte, ¿no? Así que bien, todo esto plantea entonces unos problemas de confianza y de seguridad, que cuando se ha hecho encuestas a personas y dicen cuáles son las cosas que más temes de la aplicación de inteligencia artificial, tenemos sobre todo la privacidad de los datos. ¿Qué van a hacer con mi información? Puede haber información muy sensible, eso puede crear un serio problema. También tienen poca confianza de que los datos solo sean usados para los fines requeridos. Recuerden que siempre ha habido mucha manipulación, incluso ahora vemos que aplicaciones tecnológicas aparentemente para un sentido de diversión muy sencillo, que pertenece ahora a un país oriental, obviamente en algunos lugares los han hecho desactivar, que no los adquieran las personas, porque dicen que en realidad estamos entregando información útil inclusive desde la misma posición en la que estamos en la Tierra. Ese ya es uno de los problemas que comienza a ver, ¿no? ¿Quién va a utilizar o qué fines reales termina teniendo la información que doy? Y esto no es nuevo, esto tiene ocurriendo muchísimos años. Cuando alguien hacía una encuesta o sacaba información de alguna otra cosa, todo eso iba a otro lado. De hecho, muchas de las compañías que nos ofrecen servicios aquí, nosotros el verdadero potencial que ellos tienen son la información que poseen de nosotros mismos, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con esto. El desconocimiento de quién además va a usar los datos, porque no solo es para qué, sino quién también los va a usar. No sabemos a quién le entregamos esta información muchas veces. Entonces esto crea además que existan zonas grises regulatorias, ¿no? Hay mucha información que va a ser compartida y no sabemos a ciencia cierta qué respaldo tenemos, en qué área estamos cayendo, quién nos protege de esto. Esto crea en realidad un obstáculo severo para la aplicación de inteligencia artificial. Asimismo, la calidad de información no es lo mismo que a una persona que esté desarrollando un producto o una inteligencia artificial que tenga que tomar decisiones o quiera mandar pautas o tomar tratamientos, se le dé una información de mala calidad. Por eso los datos que se ingresan deberían ser claros, completos y precisos. Eso es fundamental para que la información sea lo más pura posible y de mejor calidad para que no falle la aplicación de la inteligencia artificial. La parte ética y legal. Esto es un punto importante que se ve día a día. Y aquí incluso hablamos, y tenemos que mencionar también de, obviamente, la bioética, ¿no? Esto es importantísimo, ya no es solo el componente ético, es el componente ético en base a la aplicación de esta tecnología o de esta inteligencia artificial, obviamente en el rango de la salud, y hablamos de vidas. Entonces, ¿quién es el dueño de los datos? La historia médica tradicionalmente, el paciente es el dueño de esos datos. Acá obviamente la pregunta es quién más va a poseerlos, la compañía que recaba los datos, el paciente sigue siendo o eventualmente la misma inteligencia va a ser dueña de esos datos si es que tuviera eventualmente derechos. Todo eso está en un marco, como decíamos hace un momento, una zona muy gris que hay que explorar y que habrá que ver qué desenlace tiene, ¿no? ¿Quién es el responsable de que ocurra un error que cueste la vida o que deje incluso a una persona inválida? ¿Va a ser la persona que lo programa? ¿Va a ser la persona que administra la institución donde la inteligencia artificial forma y da vida al tratamiento médico y plantea tratamientos o hace cirugías en su defecto? ¿Va a ser la inteligencia, el equipo médico, el robot, por ejemplo? ¿Quién es el responsable? ¿Quién va a asumir las consecuencias legales? ¿Quién va a asumir las consecuencias financieras que esto pueda provocar? ¿No? Son vacíos, son zonas grises todavía no del todo estipuladas o no todavía determinadas en todos los lados donde ya se comienzan a emplear esto. La mala práctica profesional también cambia un poco, tiene o no responsabilidad la inteligencia artificial sobre esto, a quién vamos a tener que exigirle que no incurra en mala práctica y a quién va a ser responsable de los juicios que se puedan venir en caso de que exista un error. Que claro, la idea precisamente de la inteligencia artificial es que estos sean los mínimos, ¿no? Si no eventualmente cero, pero eso todavía no se consigue.
Por último, en este aspecto también tendremos que tener que la inteligencia artificial hasta este momento no puede todavía individualizar necesariamente todos los casos, o no por lo menos desde el punto de vista externo a la cuestión médica, ¿no? Es decir, las creencias religiosas del paciente son tomadas en cuenta, los deseos del paciente en cuanto a su calidad de vida o decisiones médicas a futuro. Eso tal vez no es una capacidad. Entonces aquí viene algo que nosotros, quienes no estamos hasta cierto punto del todo convencidos que esto nos pueda reemplazar en el ámbito médico, en el día a día, es precisamente eso, la capacidad de poder individualizar cada uno de los casos, ya no solo tomando en cuenta la parte científica, médica, estructuralmente, sino precisamente también el componente humano y la parte de creencias o forma de vida, estilo de vida que lleva a esa persona. Aquí podemos ver, por ejemplo, estos son lo que la FDA ha transmitido. Perdón un momento, porque ahí recién salió. Ya. Lo que la FDA ha aprobado para estudios a nivel médico. Y tenemos compañías como la que encabeza el cuadro Apple, que no es una compañía médica, obviamente, pero que tiene un estudio autorizado por la FDA en septiembre del 2018 y que se está llevando a cabo sobre la fibrilación auricular. Y claro, es la arritmia más común, tenemos los dispositivos para tratar de detectarla en la pulsera y eso se manda una información. Y así vemos el sinnúmero de estudios que se están llevando a cabo, por lo menos hasta 2018, los que tenemos reportados aquí, pero ya estamos 2020. ¿Cuántos estudios más se estarán llevando? Y si ustedes se fijan en la lista, no todas estas compañías tienen mucho que ver con medicina y, como decíamos, un dispositivo móvil que te está controlando tu frecuencia cardíaca también está dando alguna otra información que eventualmente tendrá otro destino o otra utilidad y podrá ser aplicada de otra manera. Y por último, está bien, si alguien está invirtiendo y alguien está tratando de evolucionar y de perfeccionar lo que es la inteligencia artificial, tiene también derecho de poder obviamente llevar esto a cabo, ¿no? Y de recuperar algo de sus inversiones. Bien, ¿qué límites tenemos? Como decíamos, estas compañías tienen un problema político, tienen un problema económico de por medio, tienen obviamente intereses comerciales, qué normas están siguiendo, y el otro problema que tienen también es que es un sistema fragmentado. Los datos del ser humano, los intereses de la compañía, las características donde se están desenvolviendo las distintas poblaciones, cómo se puede adquirir estos datos. Por eso tenemos también que existe una falta de infraestructura requerida para la recolección de datos de calidad, además, que sea igual a nivel mundial. Y obviamente encima de eso hay que entender que cada una de estas cosas hay que hacerle una validación en la región o población, ¿no? Bien, aquí tenemos lo que hemos mencionado, toda esta información que se adquiere, que se comienza a probar, debe ser publicada, luego debe ser validada, primero con organizaciones que lo avalen o que den su autorización, como por ejemplo la FDA en Estados Unidos, y posteriormente, una vez que en teoría estos estudios clínicos lo han podido validar de que tienen una aplicación, tendremos que ir a la tercera parte, es decir, la implementación en los cuidados de salud, lo cual es difícil, porque incluso ahora tenemos todavía problemas para implementar cosas mucho más sencillas como un checklist a nivel mundial y cumplir objetivos mucho más sencillos. Entonces hay que ver si en todos los lugares tenemos la situación económica y la situación tecnológica para poder aplicar eso. Entonces no soñemos tampoco con que la inteligencia artificial la vamos a disfrutar todos en todos lados del mundo. Tenemos un problema actual en nuestro país en la cual la educación que se ha tenido que hacer a través de vía informática, no tenemos personas con acceso a internet o con dispositivos móviles o laptops para poder estar al tanto. Así que se crea un problema serio. Aquí estamos viendo además cómo de comenzar desde la parte alta del paciente, informar al médico, tomar decisiones y agregarlas a un recurso tecnológico, una historia clínica electrónica, comienza a pasar que este recurso de historia clínica manda información a una inteligencia artificial y esta a nosotros nos lanza, por ejemplo, un grupo de diagnóstico diferencial con el cual tomamos decisiones. Para, en tercer lugar, ya no solo eso, sino que dicha inteligencia artificial comienza a mandar información o buscar además información en la historia médica y con eso volver a retroalimentar ahora al médico para la toma de decisiones. Y por último, que
es lo temido, digamos, por muchos, la pérdida laboral en la cual, si ven ustedes, ya no existe el médico, o el enfermero, o el personal de salud capaz de recolectar esa información y pasarla a la inteligencia artificial. Directo del paciente a la inteligencia artificial, registro de historia médica y posterior toma de decisiones. Sin embargo, esto es el límite principal que tiene la inteligencia artificial. La parte afectiva, emocional y de soporte que damos todavía los seres humanos. Enfermeros, médicos, el agarrar una mano de un paciente, mirar los ojos, escucharlos, tener obviamente empatía y poder ver que obviamente el humanismo es lo más importante y seguirá siendo por mucho tiempo la principal limitante. Sabemos que los robots no tienen la capacidad de dialogar, de explicar, de responder cada una de las preguntas y dar obviamente un apoyo, como dijimos, emocional ante enfermedades catastróficas o fatales o ante problemas de angustia de un ser humano, tanto al paciente como a sus familiares. Y también de que la tecnología, como mencionamos en su momento, el estar en estas historias clínicas electrónicas nos aleja mucho del estar con el tiempo del paciente, cuando en realidad la tecnología debería permitirnos tener más tiempo para estar con ellos. Eso también puede ser una limitante, es decir, alejar el componente médico, alejar el componente humano en el apoyo en salud. Esto es todo con lo cual tuviera que lidiar la inteligencia artificial. Ver si existe o no las mismas creencias, la compasión, el estar presente, el tener un respeto mutuo, el conocimiento y la experiencia, la confianza, la seguridad, y la humildad que debe tener el profesional, la química personal, honestidad, integridad, confianza, la oportunidad de aprender también, y algo importante, como mencionamos, que esto sea factible de ser comprado, de ser, digamos, pagado unos honorarios o de tener disponibilidad de esa tecnología. Algunas de estas cosas podrá la inteligencia artificial obviamente cumplirlas, pero no todas, evidentemente no todas, sobre todo la química personal, ¿no? Bien, vamos cerrando esto y tenemos en claro algunas cosas. Las ventajas sí, debería darnos en realidad a los médicos la inteligencia artificial, la capacidad de mejorar la eficiencia, la precisión en los diagnósticos y tratamiento, obviamente también disminuir la carga laboral y permitirnos, al no tener una ayuda de una inteligencia artificial, poder pasar más tiempo con el paciente, cosa que no está ocurriendo en la actualidad. Y obviamente debería ahorrar plata al sistema de salud y poder mejorar el monitoreo que hacemos sobre los pacientes. Pero las desventajas por el momento es que se van a perder plazas de trabajo y obviamente que se va a perder el componente humano y emocional. Soluciones que podemos plantear para ver esto. Bueno, los avances tecnológicos tomarán su tiempo, poco a poco se irán perfeccionando algunas cosas, se apoyarán obviamente en nuevos descubrimientos en su campo. Habrá que hacer una homogenización de los dispositivos médicos para que todos puedan entenderse entre sí y compartir información, crear un banco de datos estandarizado, cambiar y crear nuevas regulaciones a nivel legal, ya sean locales, regionales e incluso internacionales, para poder compartir y poder aplicar esta tecnología. Crear obviamente una transformación del trabajo o de nuestras habilidades para ejercer nuestro trabajo o nuestra práctica profesional. Eso habrá que hacerlo, habrá que desarrollarlo si queremos vencer estas limitaciones. Y por último, vemos aquí, por ejemplo, toda la información que tendríamos que ver: antecedentes, genética, anatomía, creencias, gustos, hábitos, etcétera, para que la inteligencia artificial pueda dar un coach verdadero y virtual de salud a este ser humano. Hace más de 200 años, René Laennec inventó un estetoscopio, ¿ya?, que fue para poder en realidad no tener que pegar el oído directamente al pecho de un paciente, el cual pueda estar sudado, sucio, con mal olor, etcétera, y poder seguir examinando. Obviamente quienes son expertos en auscultar y usar este dispositivo saben que, si bien es cierto permite diagnosticar, prefieren una técnica de ecocardiografía, que en la actualidad ya la inteligencia artificial está abarcando este campo, inclusive porque su información es mucho más importante y más valiosa, pero también reconocen que este dispositivo permite todavía el contacto con el ser humano. Bien, y con esta imagen quiero que quede bien grabada esta imagen, porque vamos a cerrar y entender qué es la parte de la empatía,
que no vamos a poder todavía superar a través de la inteligencia artificial al tener un ser humano en el otro lado recibiendo nuestros cuidados. Listo. Espero que hayan podido estar un poco más de mi lado para no darle todo el favoritismo a la inteligencia artificial, y por lo menos probablemente nuestras generaciones vamos a tener algo de trabajo en el área de salud hasta que eventualmente en un futuro sigamos siendo cada vez más desplazados por esta tecnología. Y ojalá sea en provecho de todos los pacientes. Muchas gracias.